Amigos, este video de hoy es especialmente importante. Septiembre ya ha comenzado y este video podría determinar si tu cuenta logra obtener beneficios reales este mes. Así que debes escuchar con atención. En el mercado actual, todos están pendientes de la baja de tasas de interés y los datos de empleo no agrícola, pero estos no son los más cruciales. Lo más importante es ver desde una perspectiva más alta en qué etapa se encuentra el mercado bursátil estadounidense Estados Unidos en la actualidad. Sí, hace poco. Los tres principales índices alcanzaron consecutivamente máximos históricos, pero muchos inversores se dieron cuenta de que el crecimiento de sus cuentas no acompañó ese alza. ¿Por qué sucede esto? La razón es muy directa: el máximo histórico del índice no significa el máximo de todas las empresas, sino que un puñado de gigantes elevaron el mercado de forma forzada. El ratio precio-ventas PV del S&P 500 ha alcanzado 3.23 veces un récord histórico y el ratio precio-ganancias PERG para los próximos 12 meses ha llegado a 22, 5 veces mucho más alto que el promedio de los últimos más de 20 años, que es 16º 8 veces. Lo más sorprendente es que este nivel ya supera el pico de la burbuja de Internet de 2000. Al escuchar esto, la primera reacción de mucha gente es pensar en el peligro. ¿Va a colapsar nuevamente el mercado bursátil estadounidense? Sí, es cierto que el mercado bursátil estadounidense ahora está más caro que nunca, pero esto no significa que vaya a colapsar inmediatamente. Por el contrario, bajo la lógica política de Trump y las demandas reales de la economía estadounidense, es muy probable que la operación del mercado en niveles altos continúe. ¿Por qué no va a colapsar? Porque Washington no permitirá que el mercado bursátil colapse fácilmente. Trump necesita la prosperidad del mercado de capitales para demostrar la efectividad de su política económica. Y el 70% de la riqueza de las familias estadounidenses está directamente vinculada al mercado bursátil. Si el mercado cae drásticamente, el consumo y el empleo sufrirán daños graves, lo que ningún gobierno puede soportar. En otras palabras, el mercado bursátil estadounidense es como un avión que vuela demasiado alto. Su cuerpo ya está caliente, pero el piloto en la cabina no lo dejará estrellarse directamente. Esto plantea una pregunta clave, aunque la valoración es extrema, ya que el mercado no va a colapsar fácilmente. ¿Qué deben hacer los inversores? Si siguen concentrando su inversión en los gigantes tecnológicos, estarán aumentando su exposición en el lugar más caro, corriendo el riesgo de asumir la mayor retracción en cualquier momento. Si liquidan completamente sus posiciones y abandonan el mercado, podrían perder la alza generada por el respaldo económico y político estadounidense. La estrategia más inteligente consta de 4 palabras: cambio entre altos y bajos, reducir gradualmente las posiciones en áreas con valoración excesiva y centrar la atención en activos subvalorados, ignorados pero aún estables. Por lo tanto, el verdadero foco de la discusión de hoy no es si el mercado bursátil estadounidense va a colapsar, sino que, en esta época de mayor cotización histórica, ¿dónde debes invertir tu dinero para evitar riesgos y no perder oportunidades? Volviendo a los datos, el ratio precio-ventas general del S&P 500 ha alcanzado 3,23 veces, un máximo histórico, y el ratio precio-ganancias esperado para los próximos 12 meses es 22,5 veces, también muy superior al promedio a largo plazo de 16,8 veces. Los números en sí son fríos, pero su significado detrás es claro. Los inversores están dispuestos a pagar una prima de más de un tercio por cada dólar de ganancia futura. En otras palabras, el mercado actual es más caro que en cualquier otro momento de la historia. Esto inevitablemente evoca la burbuja de Internet de 2000. En aquel entonces, innumerables empresas lograban salir a bolsa fácilmente sin siquiera tener un modelo de rentabilidad, y sus precios de acción se duplicaban en una noche. Finalmente, la burbuja estalló, el Nasdaq cayó un 80% en 3 años y tardó 10 años en regresar apenas al pico. Ahora la valoración es aún más alta que en 2000. ¿Va a repetirse el desastre en el mercado bursátil estadounidense? La respuesta es que no necesariamente. El problema fundamental de 2000 era que la mayoría de las empresas no tenían ganancias reales ni sus flujos de caja eran suficientes para sostenerse. Fue un festín en el que todos contaban historias. Además, en aquel momento, las tasas de interés estaban en niveles altos y el gobierno no tenía incentivos para proteger el mercado bursátil, resultando en una burbuja sin cinturón de seguridad. La situación actual es completamente diferente. Primero, las superempresas tecnológicas realmente generan ganancias. Microsoft, Apple, Google, Amazon y NVIDIA contribuyen cientos de miles de millones de dólares en ganancias cada año, con flujos de caja estables y balance sanos. No son nada parecidas a las empresas sin activos reales de entonces. Segundo, el gobierno estadounidense, especialmente Trump, no puede dejar que el mercado bursátil colapse. El mercado bursátil es el núcleo de la confianza económica, y el 70% de la riqueza de las familias estadounidenses está vinculada a él.
Si el mercado cae drásticamente, el consumo y el empleo sufrirán daños graves, lo que ningún gobierno puede asumir. En otras palabras, detrás del mercado bursátil estadounidense hay una red de seguridad a nivel nacional. Tercero, la valoración extrema de esta vez es impulsada por un puñado de gigantes. Las 10 principales empresas del S&P 500 representan casi el 40% de la capitalización de mercado, y 9 de ellas tienen una capitalización superior a $1 billón, aunque parece anormal. Es completamente diferente de la burbuja de 1000 acciones de 2000. En esencia, no es una burbuja sistémica de todo el mercado. Por lo tanto, cuando vemos un ratio precio-ganancias de 22,5 veces, no podemos decir simplemente que se trata de otra burbuja de Internet. El mercado actual es más como un avión protegido artificialmente, vuela muy alto, su cuerpo está caliente. Pero detrás hay múltiples redes de seguridad fiscales, monetarias y políticas que evitan que se estrelle fácilmente. Lo que realmente hay que temer no es un colapso general, sino un cambio estructural. Los sectores con valoración excesiva podrían corregirse, mientras que los activos subvalorados recibirán una alza compensatoria. Si comparamos la alta valoración del S&P 500 con un banquete, los que realmente están en el centro del escenario son solo unas pocas empresas. Según datos de Morningstar, hasta finales de julio, las 10 principales empresas del S&P 500 representaban el 395% de la capitalización total del índice, un máximo histórico de concentración, y 9 de ellas tenían una capitalización superior a $1 billón. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta son casi el sinónimo del mercado bursátil estadounidense en su totalidad. Esto significa que la prosperidad actual no es generalizada, sino un festín de gigantes. La valoración de la mayoría de las empresas sigue cerca del promedio a largo plazo, sin inflación extrema, pero como el índice se calcula por capitalización de mercado, mientras los gigantes sigan subiendo, la valoración del mercado general será elevada forzosamente a niveles históricos. Esta situación plantea dos riesgos principales. Primero, la valoración excesiva y la concentración excesiva de capital en pocas acciones, lo que hace que los ratios precio-ventas y precio-ganancias alcancen niveles mucho más altos de lo normal. Tomando a Nvidia como ejemplo, desde 2024 hasta ahora su precio de acción se ha triplicado, casi su capitalización ha superado los $4 billones. Aunque su capacidad de ganancia es fuerte, cuando su ratio precio-ganancias alcanza 50 o 60 veces, incluso un pequeño incumplimiento de expectativas podría desencadenar una caída drástica. Segundo, la congestión en las operaciones. Los gestores de fondos deben comprar acciones de gigantes para no quedarse behind del mercado general. Los inversores minoristas, por miedo a perder oportunidades, también se unen a la tendencia. El resultado es que el mercado forma una apuesta unidireccional. El problema es, cuando todos están del mismo lado, si el precio de acción comienza a caer, ¿de dónde vendrán los nuevos compradores? De hecho, el mercado ya dio una advertencia en abril de este año. El impacto temporal de las políticas arancelarias hizo que estos gigantes cayeran más que el S&P 500, y el S&P 500 a su vez fue más débil que el índice de peso igualado. Esto demuestra que, cuando la concentración es demasiado alta, la caída del mercado suele ser más rápida de lo esperado. Por lo tanto, la clave no es si el mercado bursátil estadounidense va a colapsar en su totalidad, sino que los gigantes en el centro del escenario han agotado en gran medida las expectativas. En el futuro, si los inversores siguen aumentando su exposición en el lugar más caro, estarán caminando por una cuerda floja a gran altura. La estrategia más inteligente es desplazar gradualmente la atención desde el centro hacia activos subvalorados, ignorados pero aún estables. Este es precisamente el inicio del cambio entre altos y bajos. No se trata de abandonar el mercado, sino de cambiar de carril, no de retirarse con pánico, sino de reducir riesgos y buscar verdaderos nichos de valor. Si solo te fijas en la valoración general del S&P 500 pensarás que el mercado bursátil estadounidense es terrifically caro, pero si cambias de perspectiva, la imagen es completamente diferente. No hay una burbuja general en el mercado bursátil estadounidense, sino un sobrecalentamiento parcial. Los datos del índice de peso igualado lo demuestran mejor. Si calculas las 500 empresas con el mismo peso, el ratio precio-ventas es solo 1,76 veces, lo que representa una prima leve en comparación con el promedio a largo plazo de 1,43 veces. Y está lejos de ser un nivel de locura. Esto significa que la mayoría de las empresas no tienen una valoración extrema como Nvidia o Microsoft, incluso en muchos sectores. La valoración sigue por debajo del promedio histórico. El brillo de los gigantes ha ocultado numerosos nichos de valor subvalorados, lo que, para los inversores, es una oportunidad. En los últimos años, el capital se ha dirigido casi en su totalidad a los gigantes tecnológicos, marginando a otras empresas. Pero a medida que la brecha de valoración se amplía, la ventana para el cambio entre altos y bajos se está abriendo. Seguir persiguiendo a las empresas líderes conlleva el riesgo de comprar en el nivel más caro. En cambio,
Dirigirse a sectores subvalorados te permite comprar en el nivel barato y obtener beneficios de la recuperación de valoración cuando llegue la alza compensatoria. Las leyes históricas ya han demostrado esto. Entre 2013 y 2016, los sectores de energía e industria eran los protagonistas. Entre 2017 y 2021, la tecnología se destacó solitaria. Cada cambio de tendencia tiene una característica común. Cuando una dirección alcanza un extremo, el capital busca un refugio más seguro y barato. Hoy, los gigantes tecnológicos siguen siendo fuertes, pero los riesgos están acumulándose. Las verdaderas oportunidades suelen estar en lugares que la mayoría no quiere mirar por el momento. Por lo tanto, el cambio entre altos y bajos no es un disparate, sino una ley del mercado. El mercado bursátil estadounidense no va a colapsar en su totalidad, pero el capital definitivamente rotará. Entender esto significa que podrás evitar más riesgos y ocupar posiciones en áreas subvaloradas con anticipación, porque, incluso con una valoración que ha alcanzado máximos históricos, ¿el mercado sigue dispuesto a invertir en los gigantes tecnológicos? La respuesta son dos palabras: IA e inteligencia artificial. En los últimos 2 años, la narrativa sobre la IA ha casi reescrito la lógica del mercado bursátil estadounidense. Desde el surgimiento de ChatGPT hasta que Nvidia ocupara el trono de rey de la capacidad de cómputo, y luego Microsoft, Google y Amazon siguieran invirtiendo en infraestructura, el mercado está apostando por un mismo futuro. La inteligencia artificial traerá una revolución en la productividad. Esta fe se refleja directamente en la valoración. La capitalización de NVIDIA ha superado los $4 billones. Algunos dicen que es una burbuja, pero otros creen que se trata de una prima racional, porque sus resultados realmente están explotando. Lo mismo sucede con Microsoft y Google, aunque sus ratios precio-ganancias son altos. Detrás hay una expansión continua de sus negocios de computación en la nube y IA. La lógica central es: si la IA cambia el modo de producción de la misma manera que lo hizo Internet, estas empresas serán las mayores ganadoras. Esto ha desencadenado lo que se conoce como debate sobre la racionalidad. Por un lado, la alta valoración de los gigantes sí cuenta con respaldo en sus resultados operativos y perspectivas. Por otro lado, cuantos más avance el tiempo, más difícil será materializar esas perspectivas. ¿Podrá Nvidia mantener un crecimiento ultra alto durante varios años consecutivos? ¿Podrán las aplicaciones de IA de Microsoft realmente desencadenar un auge de demanda a nivel empresarial? ¿Podrá Google monetizar la IA más allá de los anuncios en búsquedas? Todas estas preguntas permanecen sin respuesta. La experiencia histórica nos dice que el mercado nunca cae anticipadamente porque la historia se rompe, sino porque la velocidad de materialización no alcanza las expectativas. Así fue con la burbuja de Internet de 2000. La dirección era correcta, pero el ritmo fue demasiado rápido y la materialización de ganancias demasiado lenta, lo que finalmente llevó al estallido de la burbuja. Lo mismo sucede con la IA actual. La dirección es correcta, pero el ritmo de materialización podría haber adelantado a la realidad. Por lo tanto, a corto plazo, la alta valoración de los gigantes tecnológicos todavía tiene respaldo y el mercado no abandonará fácilmente esta joya. Pero a largo plazo, los riesgos están acumulándose. Cuanto más altas son las expectativas, mayor es la presión para materializarlas. Una vez que el crecimiento se ralentice, el precio de las acciones podría desencadenar una reacción en cadena. Este es el significado del cambio entre altos y bajos. No se trata de abandonar la IA, sino de entender que, cuando las acciones tecnológicas alcanzan un extremo, la relación riesgo-rentabilidad de otros activos subvalorados resulta ser mejor. Una inversión madura no consiste en perseguir siempre la historia más popular, sino en mantener la calma en medio del auge y prepararse anticipadamente para el próximo ganador. La alta valoración no es terrible, lo terrible es cuando se combina con operaciones congestionadas, ya que el mercado se vuelve extremadamente frágil. ¿Qué es una operación congestionada? Es cuando todos hacen lo mismo. Los gestores de fondos deben comprar acciones de NVIDIA y Microsoft, de lo contrario, quedarán atrás del mercado general. Los inversores minoristas también se lanzan en masa, temerosos de perder este tren de riqueza. El resultado es que tanto el capital activo como el pasivo se concentran casi en el mismo lote de acciones. Aunque parezca que los gigantes son más fuertes a medida que suben, en realidad se ha convertido en un embotellamiento unidireccional. En abril de este año, esta fragilidad fue puesto de manifiesto con fuerza. En ese momento, el gobierno de Trump aumentó repentinamente los aranceles, desencadenando una venta temporal. En solo unos días, la caída de los 7 gigantes superó con creces a la del S&P 500, y el S&P 500, a su vez, fue más débil que el índice de peso igualado. En otras palabras, cuando la concentración es demasiado alta, los gigantes no solo no pueden apoyar el mercado, sino que incluso lo arrastran hacia abajo. Es importante recordar que esta vez se trató solo de una fluctuación política. Si en el futuro surgen variables más grandes, como un ralentimiento en el crecimiento de las ganancias de la IA, un endurecimiento de la regulación o tasas de interés altas a largo plazo, el daño será más directo y violento.
Muchos inversores tienden a pasar por alto un punto cuando todos están apostando al alza por lo mismo. El problema ya no radica en si la valoración es alta o no, sino en de dónde vendrán los nuevos compradores. Si se agota la demanda de compra, incluso si los fundamentos de la empresa son buenos, el precio de las acciones podría caer igual. Este es el mayor riesgo de las operaciones congestionadas. Por lo tanto, las señales del mercado son claras, aunque los gigantes son fuertes. No son invencibles. Cuanto mayor es la concentración, mayor es la fragilidad. En lugar de ilusionarse con seguirles para siempre, es mejor pensar anticipadamente hacia dónde se dirigirá el capital a continuación. Esta es la lógica que debemos recalcar hoy. La alta valoración no desencadenará un colapso inmediato, pero la combinación de alta valoración más congestión sí provocará una redistribución de capital, y solo es cuestión de tiempo para que el mercado termine dirigiéndose hacia el cambio entre altos y bajos, cuando el mercado eleva a los gigantes tecnológicos a precios exorbitantes. Las verdaderas oportunidades suelen estar ocultas en otro tipo de empresas. Estas no carecen de crecimiento, pero su historia de crecimiento no lleva la etiqueta de IA. La primera lógica es la de las beneficiarias ocultas de la IA. Por ejemplo, una empresa tradicional de software, hardware o incluso industria, a primera vista, no tiene nada que ver con la IA, y su valoración sigue en un ratio precio-ganancias de poco más de 10 veces. Pero a medida que la IA se filtra gradualmente en los procesos productivos, su eficiencia podría aumentar silenciosamente, y su margen de beneficio crecerá. Estas empresas ahora se consideran empresas tradicionales, pero en el futuro serán revalorizadas. La segunda lógica es la de las empresas con alto flujo de caja injustamente depreciadas. Durante el ciclo de subida de tasas de interés, la valoración de muchas empresas fue reducida de forma genérica, especialmente en sectores intensivos en capital y con alta deuda. Pero la realidad es que su flujo de caja es suficiente para cubrir la deuda e incluso para mantener dividendos estables. El mercado las valora con suposiciones demasiado pesimistas. Pero una vez que el ciclo de tasas de interés cambie de dirección, estas empresas serán las primeras en recuperar su valoración. La tercera lógica es la de las empresas con certidumbre por encima de la imaginación. Los gigantes tecnológicos apoyan su valoración en historias futuras. Pero si la materialización de estas se retrasa, surgen riesgos. Por el contrario, algunas empresas no tienen visiones revolucionarias, pero obtienen pedidos y contratos estables todos los años. El mercado suele considerarlas aburridas, pero en una época de valoración extrema, la certidumbre en sí misma es la mayor prima. En otras palabras, el foco del mercado sigue en los gigantes. Pero la verdadera relación calidad de precio ya se encuentra en estos activos subvalorados. Si los inversores siguen imitando a los demás en el centro del escenario, correrán el riesgo de comprar en el precio más alto. Si pueden cambiar anticipadamente a estas direcciones con valor ignorado, podrán tomar ventaja cuando llegue la próxima rotación de capital. En el mercado de capitales hay un dicho antiguo: la valoración acabará surtiendo efecto. Puede que no funcione temporalmente, pero nunca lo hará de manera permanente. La situación incómoda del mercado bursátil estadounidense hoy radica en que a los gigantes tecnológicos del nivel superior se les han atribuido expectativas demasiado extremas, mientras que la mayoría de las empresas del nivel inferior siguen subvaloradas. El resultado de esta diferenciación es la extremización de la dificultad de materialización. Para los gigantes, el mercado ya ha incorporado anticipadamente el crecimiento de los próximos 5 o incluso 10 años, tomando a Nvidia como ejemplo. Su valoración implica la lógica de que sus ingresos continuarán duplicándose a un ritmo alto en los próximos años. El problema es que ni siquiera la empresa más grande puede mantener un crecimiento de 3 dígitos para siempre. Una vez que el crecimiento se ralentice, incluso si la empresa sigue sana, el precio de sus acciones podría sufrir una corrección significativa porque la valoración ya ha adelantado demasiado el futuro. En cambio, para aquellas empresas ignoradas, su valoración casi no incluye expectativas futuras. Incluso el mercado sigue depreciando su valor con la peor de las situaciones. En este contexto, solo con una leve mejora en su desempeño operativo, incluso si solo mantienen un flujo de caja estable, podría llevar a la recuperación de su valoración. En otras palabras, su dificultad de materialización es baja, lo que las hace más propensas a superar las expectativas del mercado. Este es el núcleo de la lógica a largo plazo. En el mercado más caro de la historia, riesgos y oportunidades coexisten, pero no están distribuidos uniformemente. Los riesgos se concentran en las empresas líderes con alta valoración más altas expectativas, mientras que las oportunidades permanecen latentes en sectores periféricos con baja valoración más bajas expectativas. Lo más importante es que el mercado bursátil estadounidense no colapsará repentinamente solo por ser caro. Trump necesita un mercado de capitales próspero, y la economía estadounidense también necesita mantener el efecto riqueza y la dinamismo del consumo a través del mercado bursátil. Mientras esto no cambie, el mercado no permitirá un colapso general como el de 2000. Lo que realmente sucederá es un cambio entre altos y bajos, estructural. Los gigantes ya no dominarán solos el mercado,
y el capital comenzará a dirigirse gradualmente hacia aquellos activos subvalorados. Para los inversores, se trata de una elección estratégica a largo plazo. Pueden seguir en el centro del escenario y celebrar con todos los demás los gigantes tecnológicos, pero deben estar preparados para asumir las correcciones futuras o pueden colocarse anticipadamente en el borde del escenario. Diversificar sus posiciones en aquellos activos subvalorados y esperar la sorpresa que traerá la rotación de capital. Finalmente, el destino del mercado suele estar determinado no por la empresa más brillante, sino por el equilibrio de toda la estructura. Cuando toda la luz se dirige a un solo rincón, las áreas oscuras, por el contrario, están gestando nuevas oportunidades. Por lo tanto, la pregunta que los inversores deberían plantearse ahora no es ¿va a colapsar el mercado bursátil estadounidense?, sino ¿dónde debería colocar mi dinero para evitar riesgos y no perder oportunidades? Las respuestas son 4 palabras: cambio entre altos y bajos. Desplaza tu atención del lugar más caro y busca direcciones subvaloradas, ignoradas pero con respaldo en los fundamentos. Esta es la estrategia más inteligente para lo que viene.